Hoy nuevamente la democracia mexicana está a discusión en la mesa de análisis nacional, como resultado, entre otros factores, de la iniciativa de ley del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la reforma electoral y también sobre su deseo de aprobar la cédula de identidad nacional que ha sido postergada y que no ha sido posible concretarla. Para hablar de estos y otros temas, esta tarde está con nosotros el licenciado Diodoro Constantino Ramírez Aragón, experto electoral, obviamente abogado, licenciado en Derecho, con diversos diplomados en torno de la ciencia política, del derecho electoral. Licenciado, buenas tardes, bienvenido a Detrás de la Noticia a través de Regeneración Televisión, Regeneración Pluralidad. Soy Alfredo Martínez de Aguilar, bienvenidos. Gracias, maestro Alfredo Martínez de Aguilar, por esta oportunidad de poder platicar contigo y con tu auditorio que nos ve a través de este canal. Nuevamente, gracias por aceptar la invitación. Y entrando en materia, en la introducción comentaba que está en la mesa de discusión nacional la reforma electoral, obviamente con puntos de vista a favor y en contra, ¿no? Con análisis serios de profesionales, de expertos, y bueno, pues también con grupos políticos interesados en que se apruebe sin quitarle ni una coma. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bien, yo creo que la democracia en México tiene bases fuertes, bases sólidas. Con la creación del Instituto Federal Electoral en su momento, estamos hablando de los años 90, así es, ¿no? Cuando aquella vez que se cayó el sistema, a partir de ese se crea lo que es ahora el Instituto Nacional Electoral. Y todo ha sido de manera progresiva. Todo lo que ha logrado México a través de los órganos jurisdiccionales, en este caso el INE, ante CIFE, o a través de los tribunales electorales locales y federales, pues es que no ha sido más que la aportación y el consenso de muchos hombres, de muchas generaciones. No creo en este momento necesaria una reforma de tal envergadura. Habría que ver exactamente qué es lo que pretende el presidente, ¿no? Pero fundamentalmente yo creo que habría que analizar más que otra cosa el cómo llevarla a cabo. Claro. Hay cosas, como tú decías, que son buenas, ¿sí? Positivas. No podemos desecharla. Así es. Pero habría que ver también qué dicen las otras fuerzas. Claro. Porque esa es la primera vez que un presidente de la República presenta como tal. Eso no quiere decir que no lo pueda hacer. No, está en sus facultades Está en sus constitucionales, facultades, ¿no? Sí, entonces en ese sentido, yo creo que lo más importante es que de verdad se abra al debate. Claro. Y que, serio, sí, profesional. Sí, que se escuchen las voces de Así quienes es. han estado ahí. Porque tú tienes una frase, dice que no es lo mismo entrar de repente que haber sido cantinero y borracho. Claro, por supuesto, sí. No a la improvisación. No a la pues. improvisación. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí tendría que quienes están llevando el tema del debate, pues lo abran, de verdad. Claro. Habría que ver qué dicen los partidos políticos al Por supuesto, respecto. es obligada su opinión y participación. Totalmente de acuerdo. ¿Qué pretende el presidente en principio? Dice, quitar las plurinominales. Creo que es bueno. Sí. Sí, creo que es bueno. Hay otros países en el mundo que no tienen un número tan enorme en función al número de ciudadanos. Claro. Entonces creo que sí. A lo mejor no quitarlos, pero sí reducir el número. Claro. Porque la pluralidad, o sea, cuando se crea esa figura de representación proporcional, es para darle un contrapeso. Sí, y participación a las minorías. Es correcto, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, en vez de quitarlos de un tajo, y
igual y dejarlos en 50 plurinominales, no sé, claro. habría que hacer un estudio serio, Así acuicioso, es, profundo. ¿no? Para ver cómo poder dejar esos contrapesos. Porque ellos hablan de alguna cuestión de una elección netamente pura, pero no podemos hacerlo porque yo considero que estaríamos regresando a los 800. Así es. ¿No? Cuando en el barrio se elegía un representante, luego se iba a la asamblea de parroquias, luego se iba a la asamblea municipal, luego se iba a la asamblea estatal y luego a la nacional, ¿no? Por alguna situación todo eso cambió y creo que para bien del país. Estamos dentro de Se los sistematizó la forma de la democracia, ¿no? Sí, de alguna manera. Se buscó su profesionalización. Sí, al IFE le ha costado mucho. Sangre. Sí, mucho. Sangres. A nosotros, bueno, tengo la fortuna de haber pertenecido a esa primera generación del Instituto Federal Electoral y cuando nosotros llegamos al Instituto Federal Electoral no teníamos nada con qué trabajar. Así es, partieron de cero. De cero. Y entonces se tuvieron que ver todo lo que son los esquemas, todos los mecanismos para poder implementar una mejor forma de darle certeza. Sobre todo, ¿no? Certeza jurídica. Sí, porque de alguna forma las elecciones son legales. Sí. Hay lineamientos, hay todo. Sí, claro. Pero había que darle certeza. Por supuesto. ¿No? Y entonces, eso fue lo que el gobierno en su momento determina y crea al Instituto Federal Electoral, con una figura que todavía estaba, que quien encabezaba el Instituto Federal Electoral era el secretario de Gobernación. Sí. ¿No? Lo que llevó a excesos, También. a ilegalidades, a caídas del sistema. Y entonces, en ese caminar, en ese andar de cómo darle certeza a esta situación, pues se crea la figura de los consejeros ciudadanos. Así es. ¿No? Y entonces el primer presidente ciudadano del órgano electoral federal, pues es José Woldenberg Karakowski. Así es. Y con él llegan otros personajes que él era el único de izquierda, ¿no? Y si vemos y si analizamos, había gente del PRI, había gente del PAN, y te comento, yo en su momento, a mí ningún director, ni el presidente, ningún consejero me dijo que había que torcer la ley para favorecer determinadas situaciones. No hubo una sola consigna. Nada, al contrario, siempre era buscar cómo poder mejorar los esquemas de trabajo para poderle dar certeza a la ciudadanía de lo que se estaba haciendo en cuestiones de democracia. Entonces, eso es lo que necesitamos. No podemos de un plumazo, ¿sí?, cerrar todo el trabajo que ha venido realizando este órgano electoral fuerte. Te comentaba yo hace un momento, está dentro de los 10 órganos electorales más fuertes del mundo, ¿no? Hay órganos electorales como, por ejemplo, el Instituto de Elecciones de Canadá. Su presidente es eterno, ya lo eligieron. Es vitalicio. Y ahí queda, Así es. hasta que se muera. Sí, ¿Sí? Es carrera profesional. Es una carrera profesional. Así es. En el instituto, a quienes integran los órganos electorales del Instituto Electoral, Nacional Electoral en este momento, se les hacen exámenes. Sí, por se supuesto. les hacen exámenes. Hay un examen de oposición para poder ingresar. Así es. ¿Sí? Claro. Y una permanente capacitación, que Sí. eso es muy importante también para mantenerlos actualizados, ¿no? Es correcto. ¿Sí? Constantemente hay capacitación para cada uno de los miembros del Servicio Profesional Electoral. Entonces, yo creo que lo que tendría que hacer los interesados en el tema, las fuerzas que van a intervenir en todo esto, pues ceder, como tú dices, no nada más lanzarlo y que sin que se le mueva una coma, esto pase. Todo es perfectible. Todo. Puede tener sus bemoles, ¿no? Claro. Es más, en este momento habrá algunas cosas que todavía el mismo instituto necesita afianzar. Por supuesto. Entonces, yo creo que sí sería un tema que hay que platicarlo, que hay que machacarlo mucho, para que tengamos de verdad un órgano electoral Por supuesto. fuerte, Así es. ¿no? Y que le permita a los ciudadanos ir a las urnas, porque lo hemos visto. Que garantice confianza y credibilidad con base en la certeza jurídica de sus actuaciones, ¿no? Es correcto, sí,
porque si no también, ¿qué podemos provocar? Que haya más apatía. Abstencionismo. Sí, y lo vimos en las últimas elecciones. Así es. Lo vimos. Más en el caso de Oaxaca. Sí. Ahora, se habla también en esta reforma de desaparecer los órganos electorales locales. Me ganó la siguiente pregunta, licenciado. Y entonces, en ese sentido, yo creo que sería un craso error. Sí, un disparo en el pie. Y grave. Sí, por supuesto. Sí, porque Oaxaca, por ejemplo, es pionera en este sistema. Por supuesto. ¿No? Y sobre todo en la cuestión de sistemas normativos internos. Indígenas. Exacto. Entonces, me recuerdo que creo que fue en la época del gobernador, el licenciado Diodoro Carrasco, sí, cuando se da por supuesto, esta reforma. Y entonces ahí, en el caso de Oaxaca, imagínate que desaparezcamos el órgano electoral local. No. Tenemos elecciones cada año. Sería el acabose. ¿No? Porque el régimen de sistemas normativos, Así tenemos es. Municipios que tienen autoridad por un año, tenemos municipios que tienen autoridad por 2, que se eligen por 2 años, y por el constitucional de 3 años. Y ahora con la oportunidad que tienen los ciudadanos, después de haber hecho un buen trabajo administrativo, de reelegirse, ¿no? De reelegirse, pues también creo que sí es algo que hay que repensarlo. Por supuesto. Hay que analizarlo bien, porque si no, en el caso de Oaxaca igual si de por sí somos un pueblo conflictivo. Por naturaleza. Sí, y yo creo que el pueblo oaxaqueño es así, pero porque también está adoctrinado. No, por supuesto. No. Hay manipulación, hay intereses en juego. Digo, históricamente así ha sido. Sí, entonces yo creo que habría que tener mucho cuidado para ver ese tema, para analizarlo bien, porque quitar al órgano electoral local, sí dicen que en su momento pues asumiría la responsabilidad del INE. Sí, pero no es lo mismo. De entrada, los funcionarios del INE no conocen la idiosincrasia, no conocen la realidad regional, ¿no? Somos 570 municipios, ¿sí? 417 que se rigen por sistemas normativos, pero además 13,000 localidades. Sí, es una locura. Esto es una moderna torre de Babel, sí, es una locura, ¿no? Que de una comunidad a otra cambian. Sí, simplemente, o sea, tenemos 18 dialectos y no sé cuántas variantes dialectales. Más de 50. ¿No? Entonces, ya con eso, muchas veces yo me recuerdo que el Instituto Federal Electoral nos decía, vamos a hacer esto, ¿no? A nivel nacional. Y, perdón, pero... En el caso de Oaxaca no aplica. No aplica. Se cuece aparte. Totalmente. Discúlpeme. No, pero es que mira, es que necesitamos un control. No, sí, yo entiendo que se debe tener un control. Por supuesto. ¿No? Para poder ir valorando y visualizando cómo poder enfrentar los siguientes procesos. Pero Oaxaca tenemos que... ajustarnos a la realidad. Sí. Por supuesto. Con puntitas. Con pinzas. Con ¿no? pinzas. Así es. Entonces, es algo que también se tiene que ver. No se puede pasar por alto. No. Y así tendríamos el caso de Chiapas. Por supuesto, ¿no? Guerrero, Veracruz misma. Sí. ¿no? Michoacán, que también tiene población indígena. ¿no? Licenciado, usted es un oaxaqueño, profesional del derecho, experto electoral afortunado, ¿no? Porque ha tenido oportunidad de estar fuera y dentro, ¿no? Llegó a ser secretario de organización en el Instituto Estatal Electoral y eso le da una perspectiva diferente de la vida. Ya no solo es la teoría, ¿no? A la que podemos acceder todos, sino la praxis, la aplicación de esa teoría constitucional, legal, federal y local. Algo que también es cierto a nivel nacional y a nivel global hoy en día, es que la democracia mexicana es la más cara del mundo. Entendible por estas condiciones regionales, el México del norte, del centro y del sur-sureste. Pero, ¿se justifica que sea tan cara? A lo mejor no es que se justifique, es necesario en muchas ocasiones. A ver, siempre pongo este ejemplo. En Francia o en alguna otra parte del mundo, los ciudadanos que son funcionarios de mesas directivas de casilla guardan la urna en su casa. En su hogar.
¿no? Y cuando viene la elección siguiente, ya el ciudadano sabe que ahí, donde fue la vez pasada la elección, ahí va a ir. Ya el señor lo único que tiene que hacer es sacar su urna y que la gente vaya a realizar el sufragio. Claro. Pero en México, pues dadas las condiciones de cómo se hacían los famosos carruseles, la urna embarazada, Los fraudes en todos general. pues se tuvieron que hacer mecanismos para poder evitar todo ese tipo de situaciones. De protección y ¿no? seguridad, ¿no? Y entonces se crea la credencial de elector Así es. para votar con fotografía. Sí. Eso cuesta. Ah, por supuesto. ¿No? Y muchos millones. Porque hay que sale estarla caro. actualizando permanentemente e incorporando a nuevos ciudadanos. Es ¿no? correcto, ¿no? Y entonces, ese es un elemento que permite darle una primera clave para que el ciudadano tenga confianza. Y credibilidad en el órgano electoral. Es correcto. Luego, las boletas, Sí. ¿no? Antes, pues sí, eran las boletas. Ahora tienen candados de seguridad las boletas. Digitales, ¿no? Sellos de agua, colores, ¿no? Como Sí. los billetes. Papel mismo. ¿No? Totalmente de acuerdo. Sí. Eso cuesta. Claro. Porque en el padrón electoral, en este momento, debe haber algo así como 93, 95 millones de electores. 93 y tantos, ¿no? ¿No? Entonces, imagínate, el órgano electoral se tiene que preparar cada que haya elección para, por ejemplo, para esta que viene, la presidencial. Así es. Son 3 elecciones, Sí, concurrentes. ¿no? Presidente de la República, diputados federales, senadores. Así Esa es una. Así es. Pero luego vienen en lo las federal. elecciones en lo federal. Pero como ya están homologadas a Así una es. fecha, Las locales. las locales, se eligen a gobernadores, Claro. a diputados Así es. y a presidentes municipales. ¿Cuántos millones de boletas tenemos que hacer para De cada- entrada. para En cada- ese rubro solamente, ¿no? Entonces, eso es un gasto. Claro. El órgano electoral tiene que prepararse de manera muy seria un año antes para poder, el día de la elección, tener el control suficiente para que los ciudadanos que fueron electos como funcionarios de mesa directiva de casilla puedan ejercer con tranquilidad. La supervisión, la vigilancia, ¿no? Y entonces hay que capacitar a esos ciudadanos. Claro. Y el órgano electoral siempre se ha enfrentado a la apatía también del ciudadano, que no quiere participar. Sí. ¿no? Porque sabe que tiene que estar desde las 7, 8 de la mañana hasta quién sabe a qué horas. Sí, ¿no? totalmente. La ley dice que la casilla se abre a las 8 de la mañana y se cierra a las 6 de la tarde. Sí, pero eso va más allá. Eso va más allá. En la entrega de las urnas, de las actas de Sí. casilla, en fin. Y entonces, todo eso genera un gasto. Claro. El presidente habla de que es el Instituto Nacional Electoral es un órgano que gasta mucho dinero. Pues sí, pero entonces tenemos que buscar mecanismos que le permitan al órgano electoral bajar los Pero costos. funcionar eficazmente. Exacto. Ese es ¿no? Y entonces ellos hablan de un ahorro de 11,000 millones de pesos. Pues sí, pero porque ellos están pensando en quitar a los órganos electorales locales, a los tribunales electorales locales y desaparecer algunas áreas importantes Del propio INE. Sí. Está bien. Yo creo que habría otras áreas donde sí podríamos eliminar esos gastos. Claro. Pero entonces, en vez de proponer algo de esa manera, ¿por qué no buscamos un mecanismo que le permita al Instituto Nacional Electoral tener la fuerza suficiente y darle certeza a cada uno de sus actos para que pueda enfrentar los procesos electorales? Claro. ¿No? Yo creo que sería lo más sano. Porque de esta manera los ciudadanos también tendríamos la certeza de que el órgano electoral pues va a ir nos va a dar certeza de que lo que está contabilizando, eso es. Así es. ¿no? Hay tecnologías nuevas, tú lo decías. Por supuesto. El voto. Así es. Puede ser el voto electrónico, eso puede ayudarnos en mucho. Sí. Pero también hay que cuidar porque yo recuerdo que en una elección pasada ya se hablaba de que es que le metieron a los equipos de cómputo un algoritmo y eso brinca, Altera. ¿no?
No, o sea, si la Bueno, cosa también es cierto que hay hackers, ¿no? Pero, Geniales, que pueden violar todos los candados, ¿no? Por supuesto, pero para eso necesitamos darle al órgano electoral los elementos suficientes para que tenga los filtros necesarios. Por supuesto, los candados. Sí, los candados, así como se hace con la credencial para votar con fotografía, Con la boleta. con las mismas actas, Así con toda la es. papelería Sí, electoral. claro. Bueno, y aquí también que nosotros como ciudadanos estemos conscientes de que a la hora de hacer el ejercicio del voto, realmente quienes nos están representando en las casillas son ciudadanos como nosotros. Por supuesto. Corremos el riesgo de que hay mucha gente que la ponga los partidos como funcionarios de casilla. Claro. Pues sí, Sí, en el mundo de las posibilidades todo. pues sí. Pero entonces, precisamente por eso, cuando el INE va a tu casa a solicitarte que participa. Acepta. ¿no? Porque ese es el momento oportuno. Así porque es. si tú dejas de participar, entonces se sigue con los siguientes de la lista, sí. Así pero es. ya puede que haya algunos que estén Mano negra. esperando esa oportunidad. Entonces, Claro. son cosas que hay que revisar. ¿no? Licenciado, efectivamente abordó en esta última parte de su intervención un aspecto muy importante. La falta de participación ciudadana a resultas de la corresponsabilidad social ciudadana como resultado de la falta de construcción de ciudadanía por parte de los propios partidos que legalmente están obligados a hacerlo, a capacitar, a invertir, pero finalmente pues en mayor o menor medida se quedan con esos recursos, ha impedido también, y es una realidad, pasar de la mera democracia representativa a la participativa, ¿no? Sí. Y con mucha mayor razón a la deliberativa, que es lo ideal para arribar a la llamada normalidad democrática. ¿Qué hacer como ciudadanos, ¿no? Para exigir a los partidos, en primera instancia, y luego a los propios órganos electorales, que cumplan con su obligación de respetar y hacer respetar la ley para con los partidos? ¿Y cómo contribuir nosotros mismos a construir ciudadanía? Es que desafortunadamente, y esto es en todos los ámbitos de la vida de los mexicanos, Por supuesto, la democracia es una forma de vida. Sí, claro, pero a lo que me refiero en estricto sentido es al hecho de que como mexicanos, y creo que los oaxaqueños somos más así todavía, no estamos acostumbrados a trabajar en equipo. Ese es un gran problema. Y si de verdad nos organizáramos, como sea, Sí. ¿no? En el barrio, en la colonia, Sí. Masivamente. sí, que nos organizáramos para que, sí es cierto, el partido representa Sí. a- Pero es a una un parte, grupo. su propio nombre lo dice. Eso, es una Así parte. es. ¿Sí? Pero si aparte de eso nos organizáramos bien, hiciéramos organizaciones de carácter cívico, social, económico, no solamente podríamos fortalecer lo que es la democracia, sino la economía misma Por supuesto. del pueblo. Así es. Sí, eso nos Así haría es. un poquito más independientes en Autónomos, todos los sentidos. libres, Sí. Entonces, yo creo que esa es la parte básica, sustancial. ¿no? El hecho de que nos organicemos Bien. para que podamos exigir, porque sí, efectivamente, los oaxaqueños sí están, sí, tienen su ideología, tienen Sí, su sí, forma muy Somos particular inquietos, de ¿no? ser, ¿no? Tenemos municipios en el Istmo, por ejemplo, que siempre están luchando ahí, ¿no? O los triquis, por ejemplo. Sí. Zonas incluso, ¿no? Sí. Regiones. Regiones en las cuales se ve esa efervescencia. Así es. Y hay otros donde ya Hay más pasividad, sí. Pero sin embargo hay determinados. Y otra, creer en los líderes, en esos verdaderos líderes que están ahí. Claro. Y que muchas veces los partidos políticos son los que los utilizan. Así es. Y que quienes de verdad deberían ser los diputados. Los o representantes populares no lo son, No lo son son. marginados. Sí.
Y lo único que hace con ellos es utilizarlos para poder mover a las masas. Así es. Entonces, esa es la parte que creo que sí debemos empezar a subsanar o ver, a mejorar. Es ¿no? correcto. ¿Para qué? Para que entonces sí, desde la base podamos generar mejores expectativas para quienes están ahí en esa localidad. Claro. Hay gente que se dedica a crear cooperativas, organizaciones sociales. Pues esa es una parte que hay que aprovechar con esos líderes naturales. Por supuesto. Licenciado, dada su experiencia teórico-práctica, se está dando una coyuntura como resultado de toda esta problemática que hemos estado abordando y como resultado del desarrollo, del crecimiento, del fortalecimiento de la legislación electoral, ¿no? De los propios órganos electorales, de apertura hacia la ciudadanía. Hoy ya es aceptable postularse como candidato independiente. Los requisitos todavía son muy exigentes, muy elevados, más que con los partidos, pero ¿usted considera que se están dando las condiciones para fortalecer esa posibilidad de candidaturas independientes o bien de echar mano de estos liderazgos naturales para que aún con el registro de algún partido ya constituido se pudiera negociar, es válido hacerlo, que las demandas que representa ese líder natural se plasmen en los planes de gobierno, porque lamentablemente hasta hoy se utiliza esos liderazgos, pero ya no se incluyen en los planes de desarrollo, en los planes de gobierno, en los programas y acciones, su lucha. Sí, la figura de candidato independiente nace a raíz, porque en las mismas boletas venía, ¿no? Se recordará, maestro, cuando uno votaba, cuando no te parecía ninguno de los candidatos, pues... Candidato no registrado. Candidato no registrado, ¿no? Que hubo por ahí en unas 2 ocasiones en que ganaron los candidatos no registrados. Sí, así es. Bueno, entonces esa figura sí, hay que fortalecerla. Hay que fortalecerla porque ya a veces los ciudadanos no votan por el partido. Sino por la persona. Sino por la persona. Claro. Eso no quiere decir que los partidos sean malos. No. La constitución de los mismos partidos es buena. Por supuesto. Sus documentos básicos, sus principios, todo. Sí, sus plataformas. Todo está bien. Todas coinciden en luchar por la democracia y la justicia social. Es correcto. Sí, pero quienes a veces pervertimos eso somos los hombres. Sí, ¿no? las personas. Las personas. ¿No? Así es. Entonces, yo creo que sí, buscando esa parte también de la conciencia política de los ciudadanos, el hecho de buscar que determinados liderazgos puedan tener acceso a la representación a través de esa figura, sí. Habría que buscar que efectivamente el órgano electoral le dé otra repasada a los requisitos para poder contender como candidato independiente y que sea más fácil para que... Por supuesto. Es una de las partes que creo que está manejando... Que se puede perfeccionar. Exacto, y que es de lo que está proponiendo el presidente en esta reforma. ¿No? Que, insisto, habría que revisarla con lupa. Sí, por supuesto. ¿no? Porque ahora ellos hablan de un Instituto Nacional... De elecciones. De elecciones y consultas, algo así, ¿no? INEC. Pero yo creo que no tiene nada que ver el nombre. Sí, se puede llamar como sea. Pues es lo de menos, ¿no? Claro. Porque las funciones van a ser las mismas. Pero también deben tener cuidado, porque si están hablando de que van a ahorrar, si cambias de nombre, al personal hay que pagarle por el cambio. Por supuesto, son los detalles finos que no están tomando en cuenta. Es correcto. Así es. Entonces, no podemos hablar de ahorros si vamos en un momento determinado a tener que liquidar y recontratar. Y recontratar. O sea, claro, porque aunque no se recontratara a los mismos, bueno, pues hay que incorporar nuevo personal. Es correcto. ¿no? Licenciado, para finalizar, dadas las condiciones sociopolíticas, económicas, educativas, culturales de Oaxaca, ¿es dable todavía, no solo legalmente, sino dada esa realidad, crear
promover la creación de nuevos partidos locales. Recientemente se ha aprobado como partido local a fuerza por Oaxaca, ¿no? Sí, ¿Hay cabida para más partidos? sí la hay. Ok. Sí la hay. A ver, los partidos actualmente, por la misma dinámica de los hechos que se han suscitado en cada una de las elecciones, o de la forma en que han hecho la administración pública, hace que los ciudadanos volteen hacia otro, Sí, claro. ¿no? Se decepcionen, se desencanten. Y entonces, por ejemplo, tenemos que partidos como el Verde Ecologista, el PUB, en el caso de Oaxaca, Sí. tienden a desaparecer Sí, de alguna sí, sí, manera. sí, claro. Entonces, si se fortalece lo de la figura del candidato independiente, y si un candidato independiente está en condiciones de poder aglutinar a un determinado número de ciudadanos, pues eso lo llevaría en un momento determinado de manera Natural. a la creación de un partido político. De un nuevo partido. De un nuevo partido Sí, político. claro. Sí es importante el hecho de tener nuevas visiones, nuevas formas de... Nuevas hacer- plataformas incluso, Claro, que ofertar, que ¿no? ofertar, sí es válido. Claro, hay países en donde nada más hay dos fuerzas, Bueno, pero así están demócratas y republicanos. pero ¿no? así están estructurados. Y además es otra mentalidad, Totalmente. otra forma de vida, en fin. Licenciado Diodoro Constantino Ramírez Aragón, experto electoral, amigo, hermano de toda la vida, muchas gracias por aceptar esta invitación a charlar en Detrás de la Noticia a través de Regeneración Televisión, Regeneración Pluralidad. Espero que no sea la primera que nos dé oportunidad de seguir abrevando en su experiencia, en su conocimiento, en lo personal y sobre todo para nuestros televidentes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar, en Detrás de la Noticia. Muchas gracias de manera especial a usted, querido televidente, y a nuestro equipo detrás de cámaras, Memo y Germán. Y por supuesto a nuestro director general, el licenciado Raúl Castellanos Hernández. Hasta la próxima. Gracias.